Me llamo Lidia Martín y desde hace 20 años soy psicóloga, escritora y conferenciante. En este tiempo me he dedicado sobre todo y me he especializado en intentar dar respuestas a muchos de los desafíos y retos que nos plantea la vida cotidiana, especialmente en el ámbito de la salud mental, y enfrentarnos de una manera diferente a esa especie de palabra maldita que demasiadas veces es la palabra cambio. En El mundo con otros ojos, este espacio que ahora también es tuyo, espero que te encuentres cómodo, que puedas disfrutar de escuchar de muy diferentes temas con diferentes voces y sensibilidades, a veces desde lo humano, desde lo profesional o científico, también desde lo espiritual, porque las personas somos un todo que no deberíamos simplemente compartimentar. Así que si te apetece esta propuesta, si te apetece que maticemos tantas cosas necesarias, que podamos ver la vida en grises, porque sabes que no es solo en blanco y negro, este es tu lugar, me encanta compartirlo contigo y te animo entonces a que pongas atención porque empezamos ahora mismo. Bienvenidos al episodio número 61 de El mundo con otros ojos. Hoy te explico el significado de las emociones básicas. Sabes que los seres humanos tenemos diferentes facciones en nuestro comportamiento. El comportamiento visible es lo que podría grabar una cámara de vídeo, el comportamiento que sucede más a nivel interno en nuestra cabeza en términos de recuerdos, por ejemplo, o pensamientos, lo que llamamos el área cognitiva, y luego está ese área que nos produce tanto quebradero de cabeza, que es justamente el ámbito emocional. Las emociones tienen que ver con sentimientos que tienen además su manifestación externa, fisiológica, por ejemplo, como sucede con las lágrimas cuando estamos tristes, y muchas veces el problema es que no sabemos entender qué significan cada una de esas emociones y cuando aparecen sobre todo emociones negativas nos descontrolan, nos descolocan, nos volvemos locos intentando ponerlas en orden y es porque no conocemos el lenguaje interno y maravilloso que por otra parte tienen las emociones que nos avisan constantemente de cosas. Esa es la conclusión que quiero traerte y con la que sabes que suelo empezar cada capítulo. En este caso empezamos por el final diciendo que las emociones significan cosas. Así de sencillo. No aparecen de la nada, no aparecen porque sí, son de hecho una de las señales más claras de que estamos conectados con el mundo externo e interno y lo que nos permite reaccionar de alguna manera a lo que está sucediendo son esas emociones, pero claro, cuando lo que pasa fuera o dentro es feo, nuestra reacción lógicamente también suele serlo, se suele dar de manera coherente la conexión entre lo uno y lo otro y eso es lo que si no sabemos interpretar correctamente nos lleva al desastre, a la desesperación muchas veces, a intentar eliminar las emociones como sea, cuando realmente las emociones nunca fueron el enemigo. Esta es mi nueva perspectiva sobre el asunto y que te quiero trasladar de una manera muy sencilla. Tienes que empezar a ver tus emociones de una manera distinta, porque son mensajeros, no son una brújula que te dice dónde está el norte, pero sí que de alguna manera son una luz roja que se enciende para que la atiendas, te hagas preguntas y puedas llegar a algunas conclusiones. Te cuento que las emociones son muchísimas. Si nos pusiéramos a buscar en Internet, por ejemplo, vocabulario emocional, te darías cuenta de que hay cientos y cientos y cientos de palabras en nuestros idiomas que representan estados emocionales. ¿El problema cuál es? Pues que a veces necesitamos simplificar la realidad para poder manejarla mejor y eso es exactamente lo que vamos a hacer aquí hoy con este asunto. Hay diferentes autores que hablan de diferentes tipos de emociones básicas, pero yo voy a utilizar una distribución, una clasificación que habla de 6 emociones básicas, de las cuales en próximos capítulos y en el de hoy incluido, nos vamos a centrar principalmente en 4, que son las que solemos vivir de una manera más intensa. Todas las demás suelen ser más bien derivadas o combinaciones de estas 6. Si te las tengo que mencionar y te puedes quedar con ellas, te va a ayudar un montón a todo lo que vamos a estar explicando después, serían las siguientes. La alegría, que es la que más nos gusta, es la que nos hace sentir mejor, es la que nos habla de cosas que nos encantan, que queremos repetir seguramente en nuestra vida. Está la tristeza. Nos encontramos después también con el miedo. En ocasiones lo que tenemos es enfado o ira. Nos encontramos también con la sorpresa, que es otra emoción básica, y ya por último, algunos autores hablan del asco
como la sexta de esas emociones básicas. Cuando te decía que nos vamos a fijar sobre todo en las cuatro primeras, en la alegría, la tristeza, el miedo y el enfado, en esas cuatro nos vamos a mover, pero sí que quiero al menos apuntarte un poquito algunas cosas sobre esas otras dos, porque es cierto que forman parte de una reacción además que todos los seres humanos tienen. Da igual en qué zona del mundo vivan, da igual qué tipo de situaciones se enfrenten, da igual si es una persona en China o en Tegucigalpa o en la Patagonia o en el norte, en Canadá o aquí en España. Todos vamos a tener esas reacciones y particularmente la sorpresa y el asco también son algunas de ellas, de las que por cierto muchas veces hablamos muy poquito. La sorpresa se produce cuando nos enfrentamos a una situación novedosa y tú sabes que yo constantemente estoy hablando del cambio, me he especializado en hablar de esto, he escrito ese libro conocido por ti ya que es Psicología del Cambio, del que puedes encontrar además una porción gratuita suscribiéndote en mi web lidiamartin.com, pues justamente es ante esos cambios que surgen las reacciones de sorpresa. Cada uno de los imprevistos que tenemos en el día a día nos producen una sorpresa, muchas veces además una sorpresa desagradable. Cuando las sorpresas son agradables, a mucha gente le encanta y reaccionan no solo con sorpresa, sino con una cierta combinación de alegría. Les produce una cierta subida de adrenalina, como no, porque es lo que produce el cambio, pero rápidamente analizan la circunstancia, les parece divertido o les parece una buena broma o les parece que aquella sorpresa, por ejemplo, una fiesta de cumpleaños sorpresa, es algo interesante y entonces lo disfrutan, simplemente se dejan envolver en ese sentido positivo de sorpresa. Para muchas otras personas, sin embargo, la sorpresa no es una emoción especialmente positiva, porque sobre todo cuando tenemos un énfasis en intentar controlarlo todo, las sorpresas son justamente esas cosas que no tenemos previstas, que no tenemos bajo control. Y cuando se producen, incluso aunque sean por una muy buena razón, como una fiesta sorpresa, nos producen incomodidad. Esa propia subida de adrenalina que se da cuando aparece esa situación nueva, a muchas personas no les gusta. Y de hecho van a reaccionar ahí ya no tanto con una mezcla de sorpresa y alegría, sino con una mezcla de sorpresa y rechazo, sorpresa y enfado, sorpresa y nerviosismo o miedo, porque no saben muy bien cómo reaccionar ante esa nueva situación. Ves que entonces, de las básicas, que son esas seis, es relativamente sencillo que a poco que una circunstancia nos pone en una tesitura nueva, simplemente empecemos a mezclar todas esas emociones entre sí y esas son las que dan lugar a esas otras composiciones más complejas que nos cuesta también analizar porque no hemos entendido el significado básico de las que son más elementales y ya digo, en este caso lo que queremos es traducir todas esas sensaciones a algo que podamos empezar a manejar. Lo que se produce entonces con la sorpresa, como digo, es una reacción ante la novedad. Y eso en realidad es tremendamente positivo en un sentido, porque significa que nuestro cuerpo está reaccionando, puede ponerse alerta en el buen y en el mal sentido ante una nueva situación. Imagínate, por ejemplo, que te sorprende un coche viniendo a demasiada velocidad. Esa sorpresa es la que te produce esa subida de adrenalina, aparece el miedo también y eso te pone en marcha, te moviliza hacia la acción para poder librarte del atropello. Si no se produce la sorpresa, es decir, si tú ves el coche venir hacia ti y simplemente no detectas la novedad, no notas esa diferencia entre lo que esperabas que sucediera y lo que está sucediendo en realidad, no va a haber nada que te movilice hacia la acción. De manera que ese elemento sorpresa es justamente la campanada, la luz en rojo potente que te está advirtiendo de algo ante lo cual tú tienes que reaccionar. El problema viene cuando cualquier pequeña sorpresa se interpreta de una manera desproporcionada y la persona, pues por ejemplo, imagínate, ante un susto reacciona con un puñetazo. No ha filtrado su mente lo suficientemente rápido la situación como para determinar que no hay peligro y ante una sorpresa muy impactante la persona puede reaccionar en ese momento pues con una reacción, por ejemplo, de ira o de enfado o incluso agresiva. Vámonos a la otra emoción, que es el asco, de la cual tampoco solemos hablar en exceso, pero que forma parte de ese pack básico con el que venimos dotados y que también tiene sus muchas utilidades. Muchas veces las cosas que nos producen asco, lo que nos están lanzando es un aviso del no te acerques demasiado hasta que no sepas más.
A veces puede ser un olor que nos da asco, a veces puede ser un sabor que nos está dando asco, y fíjate que esto está muy asociado a un elemento de supervivencia. Nos puede pasar a veces también ante determinadas situaciones con personas, nos puede suceder, o sobre todo, y me gusta más esta forma de enfocarlo, con conductas que determinadas personas ponen en marcha. Porque no soy de las que voy a promover, evidentemente, el asco hacia nadie. No es algo bueno, no es algo saludable para nadie, ni para quien lo vive, ni para quien lo recibe, evidentemente. Hay un ejercicio que no podemos perder de vista nunca, que es el ejercicio de separar la persona de su comportamiento. Y entonces, cuando somos capaces de distinguir la diferencia entre lo que la persona es y lo que la persona hace, entonces podremos decir, por ejemplo, ante un acto aborrecible, un acto de violencia, un acto de abuso, que esa conducta nos repugna, nos da asco, nos produce rechazo. De alguna manera, el asco entonces es una emoción que nos permite expresar una diferencia muy clara y muy palpable entre lo que consideramos aceptable o inaceptable. En cosas muy prácticas, por ejemplo, un huevo podrido nos resulta inaceptable al cuerpo, por eso nos produce esa reacción natural de asco y nuestros sentidos, el olfato y el gusto, la vista, rápidamente se ponen en movimiento para producir en nosotros esa reacción y que nos alejemos de lo que puede estar siendo peligroso para nuestra salud. También sucede cuando en ocasiones es ante una conducta concreta que por exceso de horror que nos produce por ser una conducta absolutamente deleznable, no solamente nos produce una tristeza o un enfado, sino que lo que nos produce es un aborrecimiento, un rechazo, una aversión, una necesidad de poner una distancia clara con respecto a aquello. Fíjate que si incluso estas dos emociones de las que no solemos hablar demasiado, la sorpresa y el asco, tienen ese sentido protector ante nosotros, cuanto más esas otras cuatro en las que vamos a estar abordando y abundando más a lo largo de los próximos capítulos, que son la alegría, la tristeza, el miedo y el enfado, o el enfado y el miedo. Cada una de ellas tiene un significado. Lo que hace que nosotros reaccionemos ante el mundo es que estamos recibiendo a través de nuestros sentidos una cierta cantidad de información. Esa información llega a nuestro cerebro, conecta con áreas del cerebro que lo que generan es una reacción emocional y en función de cómo nosotros estamos filtrando lo que hemos captado de fuera, se lanza esa reacción emocional que va a ser un poco como el inicio, el arranque de todo un proceso que luego tenemos lógicamente que pasar por otros filtros. El problema es actuar directamente solo desde lo que nos indican las emociones. ¿Qué pasa entonces con nuestra corteza cerebral? ¿Qué pasa con nuestra corteza prefrontal, esta zona anterior del cerebro, que lo que hace precisamente es poner esos otros filtros ya racionales a lo que nuestras emociones han decidido por su propia cuenta expresar? Las emociones actúan no bajo control voluntario, sino aparecen de manera involuntaria, pero necesitamos poner en marcha esa otra zona del cerebro que le pone un ejercicio de voluntariedad a qué vamos a hacer con esas emociones. Sobre todo para, como digo, no convertir las emociones en una brújula que puede ser engañosa, sino pasarlas a través del filtro de la realidad, de lo racional y poder empezar a tomar mejores decisiones al respecto. Déjame entonces hacerte un breve anticipo de qué es lo que te vas a encontrar en los próximos episodios y que vamos a profundizar un poquito más. La alegría tiene su significado sobre todo en esto que te comentaba antes, ¿no? Enfrentarte a algo que te produce una satisfacción, que te gusta simple y llanamente y que de alguna manera te gustaría como perpetuar, que te gustaría quedarte allí, que te gustaría que sucediera muchas veces o que siempre fuera así. Ahora, vas a ver que la alegría también tiene sus pros y sus contras, sobre todo cuando se cae en excesos. Y es una de las cosas que quiero contarte hoy. Ya no solamente se trata de cuál es el significado que cada emoción trae a nosotros, sino que además es importante que nos movamos en un plano equilibrado dentro de esas emociones. Y la alegría puede ser fantástica, pero cuando se convierte en euforia y la persona pierde cierto contacto con la realidad debido a ese exceso de alegría, entonces se cometen las mayores tropelías. Las mayores locuras no se producen muchas veces bajo precisamente solo la tristeza o el enfado o el miedo. Es también bajo el efecto de la alegría exacerbada que se cometen muchas de estas cosas, por ejemplo, como sucede en los cuadros bipolares, cuando la persona está en un pico maníaco, ahí pueden pasar cosas de este tipo.
La tristeza nos habla de algo que no nos gusta, algo que no nos gustaría que se repitiera, algo que nos produce insatisfacción, que no encaja con la expectativa que teníamos, que quizá nos decepciona, nos hace venir nuestro ánimo abajo, nos aplaca en un sentido, nos obliga a tener que buscar soluciones nuevas y eso no nos gusta. Y toda esa descompensación entre lo que nos gustaría que pasara y lo que finalmente sucede es lo que muchas veces nos trae tristeza. Esa tristeza vuelve a ser una luz en rojo que nos invita a hacer cambios, como veremos en próximos episodios. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando en vez de aparecer tristeza, lo que aparece es una reacción también negativa, pero que es de enfado? El enfado se produce hacia alguien, no hacia algo. Recuerda que no nos enfadamos con el universo, a lo mejor nos enfadamos con Dios, o no nos enfadamos en general con el trabajo, estamos enfadados o con nuestro jefe o con nuestros compañeros. El enfado entonces nos moviliza en la dirección entonces de hacer un cambio, pero un cambio personal, una conversación quizá pendiente con una persona con la que tenemos que ordenar algún asunto que se ha desordenado. Ya por último, el miedo, como te he mencionado en otros momentos, en otros episodios, tiene todo que ver con una advertencia de peligro. Eso es lo que indica la luz en rojo. Y es exactamente lo que sucede cuando tú o yo vemos, por ejemplo, que se enciende un warning en nuestro coche, un aviso con una pequeña llave inglesa roja, que de alguna manera nos está invitando a decir, oye, quizá lo tengo que llevar al taller porque puede estar pasando algo grave. Si pasa algo grave en el coche, lo que está comprometido es tu seguridad, está comprometida tu seguridad y la de los viandantes, la de otros transeúntes o la de otros conductores. Es necesario entonces atender esa señal en rojo. No te dice exactamente qué es lo que le está pasando al motor, no te da en ese sentido el norte, no es una brújula, pero te invita claramente a que vayas al taller e investigues qué es lo que está pasando. Espero que este episodio te haya sido útil, que veas cómo las emociones no vienen de la nada, están conectadas con el mundo exterior, con tu propio mundo interior también, con lo que temes, con lo que has vivido, con lo que te gustaría que pasara, con tus expectativas. Y si empiezas a interpretarlas como mensajeros, te vas a dar cuenta de que las emociones pueden ser maravillosos aliados que se nos han regalado como un abanico espléndido de elementos que podemos utilizar a nuestro favor y que no tienen de nuevo por qué ser enemigos, sino que pueden ser interesantísimas alianzas para poder comprender mejor no solo lo que nos sucede a nosotros, sino también cómo otras personas viven sus propias historias, sus propias vivencias. Empieza a interpretarlas como una luz roja para empezar a hacerte preguntas y te vas a dar cuenta cómo tu vida cotidiana cambia de manera radical y empiezas a sacarle provecho a la herramienta preciosa que representan tus emociones. Espero que te haya gustado este episodio, que lo hayas encontrado útil y te animo a que no te pierdas ninguno de los que están por llegar. Te voy a invitar también a que puedas visitar mi página web www.lidiamartin.com y que te suscribas para estar atento a todas las novedades. Esa es la plataforma desde la que vas a poder acceder a mucho contenido gratuito, a mis publicaciones, muchos descargables, también clases, acceso a mis redes sociales. Te animo a que puedas seguirme allí, puedas estar al tanto de todas las cosas nuevas que voy aportándote, que creo son contenido de valor y que luego podrás aplicar a tu vida cotidiana, a tu día a día. Esto es una reunión de expertos, no te olvides. Quizá yo soy experta en comportamiento, ¿de acuerdo? Pero tú eres el verdadero experto en tu vida, el que sabes qué cosas van a convenirte más, qué cosas te van a resultar más útiles. Así que no te pierdas ninguna de ellas y te veo en el próximo episodio de El Mundo con Otros Ojos.